Como les venía diciendo, el tema de hoy se trata de las heridas de la infancia. Y he preparado para ustedes una presentación muy bonita en la que les voy a poder explicar brevemente, pero sé que les va a llegar al corazón todo lo que tiene que ver con este tema de las heridas de la infancia. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar desde el principio. A ver, ¿por qué es importante reconocer estas heridas de la infancia? Porque es importante que nosotros como padres podamos entender todo lo que tiene que ver con cada una de las heridas. Y es porque si los padres no trabajan en sus heridas de la infancia, sus hijos vivirán esa misma infancia dolorosa. ¿Y quién de ustedes o quién de nosotros quiere que nuestros hijos vivan una infancia dolorosa? Yo les aseguro que ninguno. Todos en algún momento de nuestra infancia sufrimos algún dolor, alguna traición, alguna frustración. Tal vez fuimos heridos de humillación, fuimos abandonados, fuimos rechazados. Y la idea de nosotros poder trabajar en esas heridas es para no traspasárselas a nuestros hijos. Hay dos formas tóxicas de criar a nuestros hijos. La primera es evitando cualquier clase de sufrimiento y la segunda es haciendo que ellos sufran lo mismo que sufrimos nosotros. Entonces, hoy vamos a ahondar un poquito en cada uno de los temas de la herida de la infancia para poder identificarlos y más adelante buscar la forma de trabajar, ¿ok? La primera herida que traigo acá es la herida de rechazo. Esa herida emocional proviene del progenitor del mismo sexo, el encargado de enseñar a amarse y amar, papel contrario al que realiza el progenitor del sexo opuesto, quien enseña a dejarse amar, a recibir amor, lo que explica que quienes sufren esta herida se sientan mejor con personas del sexo opuesto. ¿Qué sucede acá? Vamos a poner un ejemplo. Una persona herida de rechazo es una persona que ha estado siendo rechazada por su madre si es mujer o por su padre si es hombre. Una persona que se siente rechazada es aquella que recibió mucha crítica, mucho juicio, mucho castigo, demasiadas correcciones severas, pero de las personas del mismo sexo. Entonces, ¿qué encontramos acá? Que una persona herida de rechazo, vamos a suponer que una mujer o una adolescente herida de rechazo, esa herida fue producida por su madre. ¿Cómo? Porque la mamá la criticaba, la juzgaba, la condenaba, la regañaba, tenía expectativas altas en cuanto a ella. Y resulta que en esa herida, ¿qué va a buscar esa niña más adelante? Va a buscar la aprobación del sexo opuesto. Esa niña se va a ir un poco más hacia el cariño de papá y si papá no está, va a buscar entonces el cariño y la aceptación en los chicos, en los muchachos. Va a ser esta típica niña que tiene tal vez muchas relaciones amorosas, va a ser esta típica niña que puede salir embarazada a temprana edad porque ella lo que va a buscar es la aceptación del sexo opuesto. Ella va a buscar el que la quieran, ¿verdad? Pero con su relación con la persona, con la primera persona con la que tuvo relación de su mismo sexo es su madre y no es agradable, entonces ella no se va a llenar de amigas, sino que se va a llenar de amigos. Y en esa relación de amistad con el sexo opuesto, pues ya sabemos lo que puede suceder, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaría si es el varón el que está herido de rechazo? Un varón herido de rechazo es, primero, puede haber sido porque su papá fue muy severo con él, lo criticaba mucho, tenía expectativas muy altas, tal cual como sucede con la niña, pero en este caso, el varón es el que se hiere por el papá, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer este varón para que lo acepten? Bueno, va a buscar la aceptación en el sexo opuesto, es decir, en las mujeres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con las mujeres es con la que se lleva bien. Por lo general, un varón que tiene herida de rechazo tiene una madre que ha sido extremadamente, digamos, protectora con él, ¿sí? A veces las madres pensamos o vemos que el papá maltrata al varón, entonces la mamá es la que quiere buscar la aceptación o busca que el chico se sienta aceptado porque le da, digamos, le da lástima con su hijo que su papá lo rechace tanto, entonces viene mamá y lo cobija.
Y así tenemos el sexo femenino y el sexo masculino, vemos cómo reaccionan ante estas heridas de rechazo. Cuando son heridos de rechazo y viene la edad adulta, siguen buscando la aceptación en el sexo opuesto. Pueden caer en relaciones en las que hacen lo que sea para poder ser aceptados por su pareja, ¿sí? Aquí es donde vemos también nosotros cuando hay parejas que realmente son heridas por sus cónyuges y decimos, pero ¿por qué continúa con esta persona si lo trata tan mal? Y vamos a ver que el objetivo de esa conducta está en la niñez. La raíz de esa conducta está en la niñez y es una herida de rechazo, ¿ok? La segunda herida es la herida de abandono. ¿Qué pasa con esta herida? Esta herida hace que la persona cree relaciones de dependencia emocional y de adicciones. Oído con esto. Esto genera mucho dolor, vacío y soledad interior. La persona siente que nunca recibe el amor que necesita por parte de su pareja. Y son de estas personas que abandonan antes de ser abandonados. Sentir que el otro no te ama lo suficiente es una de las características principales de la dependencia emocional, la cual hace creer que la causa de la tristeza y la soledad interna depende del otro cuando en realidad está en su interior. ¿Cómo se hiere una persona de abandono? Porque hablemos de abandono físico y de abandono emocional. El abandono físico todos lo conocemos y es cuando los padres deciden retirarse del hogar, ¿verdad? Y el niño obviamente se siente abandonado. Otra causa de abandono físico también, el papá puede estar en casa, mamá puede estar en casa, pero no prestan ningún tipo de atención a sus hijos. Puede ser que el niño se sienta solo cuando tiene problemas. A veces los niños tienen ciertos problemas, los padres no le dan la importancia y el niño se siente solo en la resolución de problemas. ¿Qué va a suceder con el adulto que está herido de abandono en su niñez? Se va a encontrar a personas, si es posible, de baja autoestima, con problemas de conducta y que ellos estén seguros de que no los vayan a abandonar. ¿Ok? Una persona con herida de abandono no le gusta quedarse sola. Todo el tiempo tiene que estar buscando refugio en alguna pareja, en algún grupo o, en este caso, hay casos en los que pueden buscar refugio en el alcohol, en las drogas, en videojuegos o en cualquier otra cosa que le cause, digamos, esa sensación, digamos, una sensación momentánea para poder llenar ese vacío. Sabemos que las personas adictas al alcohol, a las drogas, cuando pasa el efecto de estas sustancias psicoactivas, se sienten igual y hasta peor. Pero es la única forma que ellos sienten de llenar su vacío emocional. También son personas que pueden caer en relaciones muy, pero muy desgastantes y muy malas para ellos, una relación de pareja. ¿Listo? Ok, vamos a mirar acá. A ver. Ok, continuamos acá. La persona herida de injusticia, la persona herida de injusticia es aquella que no se siente apreciada o no se siente respetada por su justo valor o que cree no recibir lo que merece. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que también se sufre injusticia cuando se cree de recibir más de lo que se merece. Resulta que las personas heridas de injusticia se criaron cuando comenzaron a recibir castigos por algo que no habían hecho. Una persona con herida de injusticia es aquella que tal vez tocó hacerse cargo de responsabilidades que no eran suyas, que le tocó tal vez, mientras otra persona era culpable, la persona herida de injusticia fue la que recibió todo el castigo. Puede suceder con hermanos mayores. Los hermanos mayores por lo general sienten que es injusto lo que sucede con ellos, sobre todo porque a veces los papás tienden a ir un poco más hacia el lado de los hermanos menores para poder defenderlos. Listo. Entonces tenemos que estar muy pendientes de no asignarle responsabilidades que no le corresponden a los chicos de la casa porque pueden sentir que es injusto y se convierten en personas muy rígidas, en personas que no perdonan, rencorosas. ¿Ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta parte. Las personas heridas de humillación crean la máscara, esta es otra de las heridas, crean la máscara de masoquista.
el escudo protector que se utiliza para no entrar en contacto con el profundo dolor que sentimos. Una persona herida de humillación es una persona insegura, es una persona que le cuesta relacionarse con otras personas o hacer grandes cosas porque teme que lo vuelvan a humillar, porque teme equivocarse. De todas las heridas, es la más difícil de reconocer. El masoquista tiene satisfacción y placer en el sufrir, casi siempre de forma inconsciente. Busca humillación y dolor y hace cosas para hacerse daño o castigarse antes que lo hagan los demás. Entonces, las personas heridas de humillación, hablemos de los adolescentes, son aquellos que tienden a practicar el cutting, son aquellos que tienden a aislarse a propósito buscando el castigo de los padres, son aquellos que tienen malas compañías. ¿Para qué? Primero, para llamar la atención y segundo, porque inconscientemente creen que merecen ser humillados. Entonces, vamos a estar bien atentos a este tipo de conducta de nuestros chicos, porque por lo general los que sufren de cutting o los que practican cutting han estado sufriendo de bullying, de persecución o se sienten incluso humillados dentro de su familia. ¿Cuándo un chico puede ser humillado? Cuando lo comparan con otras personas, cuando los padres lo comparan no solamente con otras personas, sino con las expectativas que ellos tienen acerca de ellos mismos. Por ejemplo, yo creo que mi hijo debe ser el mejor estudiante del colegio. Entonces, si no logra las buenas calificaciones, él se puede sentir humillado, ¿ok? Entonces, las expectativas de nosotros cuando son muy altas, ellos sienten que no las llenan y se sienten humillados por nosotros cuando comenzamos a criticarlos también. Por lo general, la herida de humillación va de la mano de la herida de rechazo. ¿Sí? Las personas, por lo general, cuando han sufrido humillación, también sienten el rechazo de los padres, de los profesores, de los abuelos, de todos los adultos que interactúan con ellos. Y por último tenemos esta herida, que es la herida de la traición. La máscara de la herida de traición es controlador. Una persona controladora ha sufrido de traición. Es una herida que se activa cada vez que alguien no cumple lo que promete. Son estas típicas personas que se ponen bravas con los políticos, con la pareja, con los hijos, con los padres, ¿verdad? Sabemos que no todas las personas cumplen lo que prometen. Entonces, esta persona herida de traición es el que mayormente se manifiesta cuando sucede algo que no está bajo las promesas o cuando sencillamente no sucede. El controlador que hace ejerce control para estar seguro que puede mantener sus propios compromisos, para ser fiel y responsable o para asegurarse que los demás mantengan sus compromisos. Una persona herida de traición no confía en nadie. ¿Cómo se hiera una persona de traición o cómo se hiera un niño de traición cuando comienza a descubrir que sus padres no son lo que ellos creían? Cuando los padres exigen y exigen, pero no son capaces de dar eso que están exigiendo. Entonces el niño lo percibe como una persona mentirosa, como una persona que quiere dar una cara ante el niño, pero el niño está descubriendo que no es esa. Por lo general se hieren de traición entre los 8 y los 12 años, ¿ok? Entre los 8 y los 12 años, ¿por qué? Porque adquieren una madurez en la función cerebral, que es la parte lógica del cerebro, y ellos comienzan a sentir o a dejar ver que eso que le están diciendo sus padres es mentira. Por ejemplo, cuando le decimos a nuestros hijos, dígale a este señor que yo no estoy, o dile a tu abuelita que no venga porque no vamos a estar acá, ¿verdad? Cuando ellos comienzan a percibir que los padres son mentirosos, ellos comienzan a dejar de creer. Cuando el papá hace una promesa y no la cumple, también comienzan a dejar de creer. Hay pacientes que se ríen porque yo les digo, si ustedes le prometen un chancletazo, déselo. Si usted le promete un helado, déselo. Pero nosotros tenemos que hacer que nuestra palabra se cumpla para que nuestros hijos comiencen a creer no solamente en nosotros, sino en las demás personas y en ellos mismos. Si otra persona los traiciona, la herida no va a ser tan dolorosa, no les va a doler el doble o el triple.
Si hemos sido padres mentirosos, es muy probable que nuestros hijos sean heridos de traición. ¿Y qué va a pasar con un adulto herido de traición? No va a creer en su pareja, no va a creer en sus hijos, no va a creer en su jefe, no va a creer en nadie. Y va a tratar a todas las demás personas como si fueran unos viles mentirosos porque es lo que tiene registrado en su inconsciente. ¿Listo? Entonces, bueno, esta es la presentación que quería compartir con ustedes relacionado con estas heridas de la infancia. Fíjense lo delicado del asunto. Nosotros como padres, el compromiso que tenemos y tal vez ustedes han podido identificar cuáles son las heridas que ustedes tienen allí. Entonces, si hay alguna conducta que te esté trayendo problemas o que le esté trayendo problemas a tu hijo, la respuesta está en la herida que se te produjo en la infancia o en la herida que se le ha producido en este tiempo de la infancia o de la adolescencia a tu hijo. Hay 3 objetivos principales en la conducta de los hijos y eso es lo que vamos a ver ahora mismo en este momento. Siempre elegimos incluso, dice acá, cuando somos niños, con base en nuestro temperamento, un recurso con el que cada uno viene a esta vida y nos permite reaccionar de una u otra forma. La base principal de la conducta o del objetivo de la conducta de nuestros hijos o de los niños o de cuando nosotros fuimos niños viene dada con nuestro temperamento. Todo va a depender de la forma en que nosotros afrontamos los problemas que se nos presentan en la vida y es el recurso con el que nacemos cada uno. Nosotros podemos decir, ¿verdad? Desde pequeños, la forma en que nosotros nos comportamos. Muchos tenemos historias de cuando éramos niños, que bueno, yo era de la típica niña que mi mamá sentaba en una silla y de ahí no me movía. O yo era el típico niño que alteraba todo el colegio. O yo era el típico niño que defendía a los demás. Entonces, fíjense que dependiendo del temperamento de cada niño y de los recursos con los que nace, es que se van a presentar esas conductas, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, una conducta de unos niños normal, tipo normal, el niño que quiere llamar la atención, que es el que está con la tijera, la niña que evade, que es la que está todo el tiempo distraída, y la niña que rescata, que es la que quiere defender a la niña que está en peligro en estos momentos. Y precisamente esos son los 3 objetivos de la conducta de los hijos, de nuestros hijos y de nosotros cuando estábamos en ese rol. El primer objetivo es rescatar. Cuando los niños eligen rescatar, se convierten en los padres de sus padres. ¿Quién ha visto niños que aconsejan de los padres? ¿A que aconsejan a los padres? Por ejemplo, aquí dice, desde su intuición y sabiduría de niños saben qué hacer, se van convirtiendo en consejeros, paños de lágrimas, aliados del padre o la madre, busca cariño y aceptación y se sacrifican por ellos haciendo todo, absolutamente todo para complacerlos. Entonces tenemos aquí a los niños que en definitiva ven que sus padres tienen problemas, que no pueden cumplir con sus responsabilidades como tal, y ellos se lanzan al rescate, olvidándose de ser niños, olvidándose de disfrutar, olvidándose tal vez de las cosas que ellos deben hacer como niños. Sin embargo, lo que hacen es solamente para la aceptación de los padres, ¿ok? ¿Qué tipo de niño es este? Este es el tipo de niño que escucha a su mamá quejándose porque su papá la trata mal. Este es el niño que escucha a su papá quejándose porque no le alcanza el dinero. Este es el niño que escucha las quejas de los abuelos y se lanza al rescate de todos ellos. ¿Por qué es importante los problemas de los adultos dejarlos con los adultos? Es decir, nunca decirle a un niño, mira, lo que pasa es que la situación está muy dura, yo no te puedo complacer, sino que si un niño te pide algo, decirle en otro momento te lo puedo dar. Pero no tenemos por qué estarle dando explicaciones a nuestros hijos de nuestras finanzas, de nuestra relación de pareja, de nuestra relación laboral, porque ellos con ese espíritu tan lindo y tan hermoso que tienen como niños se van a lanzar al rescate de los padres y se van a cohibir de vivir muchas cosas que ellos tienen que vivir como niños. ¿Qué pasa con estos niños rescate cuando ya son adultos? Son los que evaden los problemas, son los que ya no quieren ayudar a nadie, son los que la familia dice, oye, el tan colaborador que era y ahora no quiere ni saludar, porque resulta que ese niño herido que está allí, ¿verdad? Porque estas son también las bases de las heridas de la infancia, que en algún momento hablaremos de ellas con más detalle.
Resulta que este tipo de herida en los niños hace que el adulto no quiera saber de más nada. Los propios niños rescatadores que se han vuelto rescatadores por profesión son aquellos que se convierten en policías, abogados, jueces. Hay unos que se convierten en médicos, ¿verdad? Pues todo lo que tenga que ver con salvar vidas, con salvar los derechos de las personas. Hay unos que se convierten en bomberos, hay otros que sin necesidad de tener una profesión como esta, se convierten tal vez en el héroe de la familia, en la persona con la que tú siempre cuentas. Sin embargo, llegan a un momento en que sienten demasiada carga emocional. ¿Listo? Entonces, continuamos. Continuamos acá. Vamos con el segundo objetivo de la conducta del niño. El segundo objetivo es evadir. ¿Cómo evade un niño? Un niño cuando elige evadir se va a un mundo paralelo. Buscan algún medio para no sentir lo que está pasando con sus padres. Niegan el dolor y el conflicto que les provoca. Cuando evaden, se anestesian emocionalmente, se sienten ajenos a la situación, pierden identificación con esa familia, lo que genera falta de pertenencia a todo. Es como una soledad crónica en la que no son parte de absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño se vuelve evasivo? Este es el niño que se aísla, que no quiere saber de nada, que cuando hacen una fiesta, ellos no quieren asistir a la fiesta, no se sienten parte del grupo. Es decir, estos niños son los que parecieran ser los raros de la familia. No pegan con nadie. Cuando ven que hay muchísima gente, prefieren estar en el cuarto. No tienen muchos amigos, son muy tímidos, no encuentran el objetivo de su vida y por lo tanto se sienten solos, no hayan qué hacer de repente ante cualquier situación y así los vemos como si fueran unos niños abandonaditos por el mundo, que no se adaptan a ningún espacio, que en ninguna parte consiguen una compañía que les guste, ¿verdad? Y que prefieren a veces hasta quedarse callados antes que hablar. Este tipo de niño, cuando se convierte en adulto, se convierte en una persona solitaria, autosuficiente y hasta depresivo. ¿Por qué? Porque lo que vio en su infancia le dolió tanto que prefirió hacerse el loco. De hecho, la gran mayoría de las enfermedades mentales se producen por niños que evaden la realidad. Ellos pueden incluso caer en adicciones, al igual que el otro tipo de conducta que ya vamos a ver. Pero este es el niño, el propio niño solitario. Si tú tienes un hijo y has sido así, evasor, solitario, que no tiene muchos amigos, pregúntate como padres qué está sucediendo en la familia o qué situación tan dolorosa pudo haberlo afectado como para que este niño quisiera alejarse de la realidad. ¿Ok? Vamos con la tercer y último objetivo de la conducta de los niños, que es el llamar la atención. Cuando hay padres que me dicen, lo que pasa es que él lo que quiere es llamar la atención, bueno, listo, préstale atención. O sea, cuando un niño quiere llamar la atención, hay que prestarle atención porque no sabemos qué quiere decir, qué le está afectando, qué le está molestando. A veces pudieran ser cosas pequeñas que se consiguen soluciones en cualquier momento, pero pueden haber otras que son más graves y que no nos hemos dado cuenta por las distintas ocupaciones o porque no sabemos entender a nuestros hijos. Entonces, cuando un niño quiere llamar la atención, hay que prestarle atención definitivamente. Llamar la atención busca satisfacer la necesidad de contacto. Por lo general, los niños que buscan llamar la atención son los que están poco tiempo con sus padres, porque sus padres trabajan, porque están separados o por cualquier otra razón. Parece que es el que quien tiene el problema de mala conducta en la escuela o drogas, cuando en realidad manifiesta el problema familiar que no le permite llenar sus necesidades afectivas. Son niños con muchas carencias afectivas y ellos intentan cubrir esas carencias afectivas llenándolas con drogas, con alcohol, con malos amigos, pueden hacerse adictos a los videojuegos, a todo lo que tenga que ver con el internet. Son esos que pueden estar las 24 horas del día pegados en un televisor
Y así vemos cómo definitivamente aquellos niños que quieren llamar la atención buscan llenar sus vacíos emocionales con otras cosas. Incluso prefieren ser regañados para poder sentir que tienen contacto con alguien antes que no sentir ningún tipo de contacto. Hay chicos que uno dice, pareciera que te encanta que te regañen, a ti sí te gusta que te castiguen, y definitivamente es así. Ellos lo que están buscando es llamar la atención. Ahora, llamar la atención siendo rebeldes también, enfermándose, lastimándose con alcohol o drogas, como le dije, de manera destructiva, pero también siendo perfeccionistas o muy maduros o sacando buenas calificaciones. O sea, hay dos formas de llamar la atención para este tipo de niños. O eres muy bueno, o eres muy malo, muy malo. Todo va a depender del temperamento, de las decisiones, de las personas que rodean a estos niños, del entorno donde ellos se vayan desarrollando. Ellos van a buscar este tipo de conducta. Ahora, algunos padres dirán, pero no está tan mal que quiera llamar la atención siendo maduros o sacando buenas calificaciones. Eso no está mal. Lo que está mal es lo que sucede cuando eso no pasa, cuando no logran sacar buenas calificaciones, cuando no logran ser aceptados por las demás personas, cuando creen que no son suficientes para nosotros porque pueden caer con problemas de depresión, incluso problemas gravísimos de autoestima, caer más adelante en relaciones que no son satisfactorias, nada más por el hecho de sentirse acompañado o de que alguien les está prestando toda su atención. ¿Ok? Entonces tenemos esos tres objetivos y por último quería compartirles este párrafo que dice, todos los hábitos que desarrollamos para sobrevivir, como el control por medio del rescate, la evasión, el victimismo, el perfeccionismo, etcétera, se van convirtiendo en hábitos compulsivos con vida propia, porque por medio de ellos nos encontramos un satisfactor falso y temporal. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con esto, mis amigos? ¿Qué sucede con esto acá? Que un niño que ha pasado por este tipo de conductas que tenemos acá se convierten definitivamente en unos adultos con problemas que para poder relacionarse con otras personas se vuelven controladores, se vuelven un poco irresponsables, se vuelven víctimas, son perfeccionistas, son bastante severos, y allí pues es como vamos viendo cómo estos objetivos de la conducta del niño se van convirtiendo en unos trastornos de conducta de los adultos.